presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, don Julio César Rendón. Gracias por estar presente aquí y apoyar nuestra jornada, nuestra labor. Para nosotros como consejeros técnicos es un gran orgullo poder tener este seminario que va con finalidad única de nuestra capacitación para que nuestras opiniones sean cada vez más fundadas y cada vez más actualizadas para resolver las situaciones de familia, sobre todo de los niños y niñas adolescentes que requieren de la intervención del tribunal y que también nuestros magistrados, que los cuales trabajamos en conjunto, podamos estar siempre ricos en todos estos conocimientos. Para dar inicio, quisiera poder presentarles a Gonzalo. Él es de profesión psicólogo, él es especialista, magíster en el, lo voy a leer porque es un currículum amplio. Él es psicólogo de profesión, magíster en pedagogía universitaria, diplomado en apego y neurociencia, especialista en trauma complejo de desarrollo, apego y psicología. Así que contamos, gracias, con un experto que nos va a dar esta jornada. Y quiero dar la palabra a su señoría si quiere expresar algunas palabras antes de comenzar. Muy bien. Lo que voy a decirles, ustedes lo han leído o han escuchado, pero yo no soy experto en esta materia. El artículo 5 de la ley 19.968 indica las funciones de los profesionales del Consejo Técnico y que son las de asesorar individual o colectivamente a los que es en el análisis y mejor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento y en el ámbito de su especialidad. En particular, sus atribuciones son las de asistir a las audiencias de juicio a que sean citados con el objetivo de emitir las opiniones técnicas que sean solicitadas. Asesorar al juez para la adecuada comparecencia y declaración del niño, niña o adolescente. Evaluar la pertinencia de derivar a mediación o aconsejar la conciliación de muchas partes y sugerir los términos en que esta última pudiera llevarse a cabo. Asesorar al juez en todas las materias relacionadas con su especialidad. Por su parte, el artículo 7 de aquel cuerpo legal indica los requisitos y exigencias que deben cumplir los que se desempeñan en esta actividad. Como ustedes lo conocen, no lo sé. Uno de los temas que serán abordados en el seminario de hoy, que hoy día desarrollarán, hay uno que me ha llamado la atención, y es aquel sobre el apego e institucionalidad y los ciclos del desarrollo infantil y las funciones de cuidado. Perdóname lo que a continuación les pongo, no soy técnico de la materia. Algunas ideas las he tomado de un informe que leí hace algunos años, si mal no recuerdo, de un informe del Sename o de la UNICEF. Así que lo que han de escuchar, a lo mejor lo han leído o lo han escuchado. Los estudios sobre la materia centran su quehacer en las instituciones y sus consecuencias en el desarrollo infantil y la importancia del vínculo afectivo en los primeros años de vida del menor, resaltando los problemas de socialización, trastornos del aprendizaje y desarrollo del aprendizaje y características de la personalidad, asociados a neurosis de niños internados de diversas edades. La institucionalización o internación de los niños o niñas ha sido, a mi parecer, la única respuesta y solución que entregan el Estado y la sociedad cuando se enfrentan a casos difíciles de adaptación social o de vulnerabilidad, presentándose la solución como un problema para los beneficiarios del sistema. Y uno de estos problemas es que a mayor tiempo de internación son menos las críticas que reciben familias o de quien sea responsable de ello. Estarían largas que podrían estar en delitos afectivos entre el menor y la familia,
llevando en definitiva en muchos casos a la abandono. Pienso que la institucionalización no favorece ni protege, por ende, el reintegro del niño en su familia, ni esta se prepara adecuadamente para recibir de vuelta a ese integrante de ella, manteniendo muchas veces los mismos problemas que obligaron a esa intervención. No obstante que las directrices que orientan y gobiernan a las instituciones encargadas del problema plantean la importancia de la familia a través del contacto con sus integrantes, a través de charlas, seminarios, acercamientos personales con algunos miembros de esa familia. Se indica por los estudiosos del tema algunas situaciones que ocurren dentro de las instituciones que podrían producir daño en el menor. Lo que viene a continuación no es creación mía, o bien, es un informe, pero que dice relación con el tema de la institucionalización. No se planifica la educación del menor, enfatizándose solo la custodia, dejando la educación sujeta a variables arbitrarias, lo cual causa desarmonías y retardos en su desarrollo, reconociendo la institución su rol de educadora permanente. Para que lo mejor posible. No se considera el principio que permite a los seres humanos aprender el comportamiento de acuerdo al efecto que esto concita en el medio en que ellos actúan, y no se programan las consecuencias de las conductas del menor. No se programa el entorno en forma acertada, o cuando se hace, se imponen normas sin que estas impliquen resultados favorables para el niño. Cuando esto ocurre, suele desencadenarse un proceso que causa enormes riesgos para el desarrollo del menor, pues este aprende a buscar un ambiente que le asegure el acceso a consecuencias siempre favorables, al margen de las conductas paralelas. Hasta aquí le pongo comillas porque voy a expresar. Discúlpeme lo anteriormente expuesto, pero si bien es cierto no son ideas mías, me parecieron pertinentes para el tema. Ustedes entregan asesoramiento a los jueces de familia en un estado muchas veces de descomposición familiar, donde la víctima de todo ello es el niño o la niña. Y es aquí donde adquiere importancia la familia como estructura fundamental de la sociedad, definiéndola desde el punto de vista del derecho civil y sociológico como el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, subordinadas a un superior común y unidas por vínculos que se derivan inmediatamente de la ley natural. Definiciones de familia hay muchas. Yo recibo la que acabo de leer. Hoy vivimos y vemos en forma alarmante una transformación, y yo diría un quebrantamiento de la familia como nosotros la hemos conocido. Los problemas societarios, principalmente económicos, han llevado a la madre a salir del hogar y a entrar al campo laboral, lo que es bueno, pero ello debe ir acompañado de un apoyo a la familia y en especial a los hijos, y eso es lo que se creo que de todos ustedes en el momento de aconsejar y asesorar a jueces que deben de venir en el caso concreto. Y además que le va a permitir hacer decidir como corresponda por el bien de esa familia. Entonces, con esas hermosas palabras de nuestro señor presidente, les doy la bienvenida nuevamente a los magistrados presentes, a las colegas que se han incorporado, y lo dejo con ustedes a nuestro expositor para dar inicio a este seminario. Yo lo voy a decir por todo el expositor, pero tengo que retirarme con una audiencia hasta las 10 días. Gracias por eso. Gracias por asistir y apoyar. No, está muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Aprendan harto para que puedan decidir bien. Bueno, vamos a partir entonces. Quizás al principio me estoy acostumbrando a este cable que me conectaron acá atrás, así que si tienen preguntas me tiran el cable y yo entiendo que tengo que parar para responderlas. Mi nombre es Gonzalo Silva, soy psicólogo de profesión y he tenido la suerte de especializarme hace ya unos 7 u 8 años en trauma infantil, lo que hoy se conoce como el trauma complejo del desarrollo. Y antes de partir, quiero mencionarles que lo que yo voy a exponer ahora deriva de la investigación empírica de modelos científicos experimentales
que han descubierto ya hace muchos años que los fenómenos relacionados con el trauma parecen comportarse de un modo distinto de lo que nosotros lo entendemos de un modelo más tradicional. Entonces quiero ofrecerles una metodología particular. La metodología que les quiero ofrecer es una metodología que yo denomino sin aperitivo. Entonces que nos podamos saltar el aperitivo, que nos podamos saltar como el pisco sour y nos vayamos de lleno a lo que yo les voy a plantear. ¿Por qué? Porque lo que yo les voy a plantear seguramente es algo distinto de lo que las escuelas tradicionales de trabajo social y de psicología forman, ¿no? Y lo interesante de esto, que podrían ustedes considerar que es una forma distinta de ver las cosas, es que está validado por la evidencia empírica. Y eso le da un toque especial. Por consiguiente, lo que yo les voy a plantear hoy, yo espero que en algún minuto se transformen en elementos concretos que puedan tenerse a la vista al momento de tomar decisiones en torno a la reparación de un niño que ha vivido trauma. Si ustedes tienen consultas o comentarios, la idea es que podamos ir conversando. El PowerPoint que yo les voy a presentar es una ayuda más bien para mí que para ustedes. Yo les voy a dejar bibliografía al final de la jornada, por si a ustedes les interesa profundizar, puedan leer algunos artículos. ¿Les parece así bien? Entonces, si ustedes tienen dudas, me consultan, ¿no? Antes de meternos al trauma, primero es necesario entender cuál es la trayectoria del desarrollo normal del niño, en términos como cerebrales específicamente, que es donde yo me voy a posicionar en la presentación de hoy. Entonces, yo les voy a contar que la ley de la naturaleza dice que a cerebros más complejos, como los nuestros, la cría nace en etapas cada vez más embrionarias. Es decir, como nuestro cerebro alcanza un nivel de complejidad que es incomparable con otro ser vivo, eso ha obligado al niño a nacer en un estado embrionario, ¿no? La investigación demuestra que solo entre el 20 y el 25% del cerebro está desarrollado al momento del nacimiento. Y si uno compara eso con el resto de los órganos vitales, se daría cuenta que es el único órgano que está incompleto al momento de nacer. Y esto tiene una razón evolutiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si el cerebro se completara o naciera completo, el bebé no cabría por el canal del parto, entonces la madre perdería la vida. Entonces la naturaleza pensó, en otras palabras, ¿no?, que si este cerebro complejo no puede nacer ya terminado, entonces el cerebro va a terminar su desarrollo en el exterior. Pero para que el cerebro termine su desarrollo en el exterior tiene que haber un contexto de desarrollo. Y ese contexto de desarrollo no es solo fisiológico. La ciencia ha demostrado que ese contexto de desarrollo es vincular. Es decir, el espacio donde se termina de desarrollar el cerebro depende de los vínculos que establezcamos con otras personas. Eso es radical, ¿entienden? Porque finalmente tu capacidad de adaptación va a estar sujeta a un tercero. Entonces, si te toca un buen cuidador, vas a ser un adulto normal. Pero si te toca un mal cuidador, vas a ser un adulto que va a tender hacia la psicopatología. Yo les voy a mostrar estudios al respecto. Entonces, esta encefalización exponencial, ¿no? Porque nuestro cerebro, nosotros tenemos un cerebro que está al centro, que se llama el cerebro reptiliano. Ahí están todos nuestros instintos más básicos, ¿no? Ahí están las respuestas de alarma, están las respuestas del estrés, está la agresividad como método de supervivencia. Después tenemos un cerebro mamífero, que fue la evolución del cerebro reptiliano, y después terminamos con la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, que nos da nuestra forma, ¿no? Nuestra forma, la característica de nuestro cráneo, están depositadas todas las funciones ejecutivas, particularmente en nuestra corteza prefrontal. Las funciones ejecutivas son las que permiten, entre otras cosas, el control de los impulsos.
Se han hecho estudios donde han comparado, por ejemplo, a niños pequeños, menores de 3 años, que han vivido trauma, y han comparado, les han hecho tomografías, y han comparado los resultados de esas tomografías con las tomografías de asesinos seriales. Y ambas tienen una característica especial, y que el funcionamiento de la corteza prefrontal está inhibido. O sea, no existe un área del cerebro que detenga el impulso. Y eso ocurre en los niños que han vivido trauma y en los asesinos seriales. Con esto no quiero decir que el niño que ha vivido trauma va a ser un asesino serial. Lo que les quiero demostrar es que la vulnerabilidad, la exposición a la vulnerabilidad temprana trae efectos muy devastadores en el desarrollo infantil. Si a eso le sumamos la institucionalización, el tema empieza a complejizarse aún más. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro? Que nosotros tenemos una extrema dependencia con nuestro cuidador desde el minuto que nacemos. Necesitamos estar en contacto con otra persona. ¿Por qué? Porque mi cerebro está en desarrollo. Entonces, yo no tengo la capacidad cerebral de tener procesos de autorregulación. Se han hecho algunos estudios con algunos mamíferos y se ha demostrado, por ejemplo, que la separación entre la cría y la madre, la separación física entre la cría y la madre, produce alteraciones en el ritmo cardíaco, en la frecuencia respiratoria, en la presión arterial, en la temperatura. O sea, fíjense que la sola cercanía entre la cría y la madre, símil mamá-hijo, ¿no? Regula procesos fisiológicos. Lo llaman los expertos reguladores ocultos. Entonces, la dependencia entre el niño y el cuidador no solo tiene un fin afectivo, no es solo amor, es un regulador de la experiencia fisiológica, afectiva, social, emocional. Sobre todo dentro de los primeros 3 años de vida. ¿Sí? ¿Bien? Ustedes me avisan si modifico alguna sintonía de lo que les estoy presentando. Entonces, tenemos esta dependencia para poder terminar con nuestro desarrollo cerebral en este espacio vincular. Y aquí voy a hacer la primera precisión, porque acá tenemos que tener un consenso para entender qué es lo que es el apego, que ha sido una palabra, a mi juicio, manoseada inadecuadamente desde muchas escuelas, enfoques y tendencias, y su comprensión ha sido errada, y esa comprensión errada puede llevar también a decisiones que no son adecuadas, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a mostrar es cómo se define el apego desde estos modelos de investigación científica. Y el apego es una necesidad, ¿no es cierto?, biológica de un niño que busca estar en contacto con un adulto cuando no se siente bien. O sea, el apego es un vínculo muy específico y que tiene como elemento común la regulación del estrés. ¿A qué me refiero con regulación? A cualquier acción que esté tendiente a calmar a un niño. Y estrés me refiero a cualquier cosa que le pase a un niño que rompa su equilibrio fisiológico, psicológico, social, afectivo. Entonces, el estrés infantil puede ser hambre, sed, sueño, hasta trauma, maltrato, abandono. ¿Comprenden? Cualquier evento interno o externo que rompa mi homeostasis es entendida desde estos enfoques como estrés infantil. Toda acción que lleva a cabo un cuidador hacia un niño que está estresado se entiende como regulación del estrés. Entonces, cuando hablamos de apego, hablamos de un vínculo específico que tiene como elementos comunes el estrés y la regulación del estrés. Entonces, el apego es un vínculo afectivo, porque generalmente quien regula mi estrés es la persona que además yo quiero. Es la persona con que yo me pongo triste cuando se va. Pero no todo vínculo afectivo es un vínculo de apego. Y esa diferencia para ustedes que trabajan en el Poder Judicial es elemental. Es decir, yo puedo, si ustedes fueran mi familia, yo puedo quererlos a todos ustedes. Ahí está el vínculo afectivo. Me llevo bien, ustedes vienen a visitarme a mí a la residencia, me traen cosas, me hacen cariño, juegan conmigo. ¿Ok? A todos los quiero.
pero uno esperaría que solo con 2 o 3 personas de este grupo yo tengo un vínculo de apego. Es decir, que solo a 2 o 3 personas yo recurra para calmar mi estrés. Y en las familias disfuncionales a veces esas 2 o 3 personas no están. Entonces uno podría pensar que, ¿cómo continúo trabajando con esta mamá si va a ver a su hijo todos los miércoles entre las 4 y las 6 de la tarde y juega con él y le hace cariño y le lleva galletas? ¿Cómo puedo establecer que ella va a tener la capacidad de cuidarlo? Y ahí está la distinción elemental entre el vínculo afectivo y el vínculo de apego. Entonces, la disfuncionalidad familiar puede coexistir con el amor, sin ningún problema. ¿Me entienden? O sea, ustedes pueden tener una mamá disfuncional que ame a su hijo, pero no necesariamente esa mamá se va a convertir o se ha convertido en la figura de apego. El tema es que para nuestra sobrevivencia necesitamos la figura de apego. No nos basta con el amor. ¿Se entiende eso? Eso es, desde mi experiencia, algo muy relevante que hay que tener presente al momento de decidir alguna medida, alguna continuidad de la intervención, algún proceso reparatorio. Entonces, el apego es una subclase del vínculo afectivo, ¿no?, que comparte características emocionales, pero no todo vínculo afectivo es apego. ¿Cuáles son nuestras figuras de apego? Para citar a John Bowlby, que es el gran teórico investigador que habla del apego, ¿cuáles creen ustedes que son sus figuras de apego? Ustedes como adultos. ¿Con quién buscan ustedes la regulación de su estrés? ¿Con los padres? ¿Con quién más? Con los amigos, con la pareja, ¿no? Pues ahí están nuestras figuras de apego. John Bowlby dice que el apego es desde la cuna hasta la muerte, para citarlo literalmente. Es decir, es un vínculo que necesitamos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Con quién regulo yo mi estrés? Con mi esposa. Ella es la que calma y doma cada vez. ¿Me entienden? Entonces, yo puedo querer a todos mis amigos, pero cuando yo estoy estresado, no voy donde todos mis amigos, voy donde mi esposa. Ella es mi figura de contención. ¿Comprenden? Entonces, uno para inhabilitar a una persona no necesariamente tiene que tener a la vista elementos de base afectiva. Ahí no estamos hablando de amor, ¿no? Estamos hablando de la capacidad de esa figura de convertirse en un regulador del estrés. Alguien que tiene una data de consumo de pasta base de cocaína de 10 o 15 años, que además ha vivido maltrato infantil, que ejerce maltrato, negligencia, que tiene condición de calle, es altamente improbable que se constituya en una figura de apego, a pesar de que pueda querer a su hijo y lo vaya a ver en la residencia todos los miércoles entre las 4 y las 6 de la tarde. Es un indicador letal el tema del apego. Periodo sensible, 0 a 24 meses. Lo que pase o deje de pasar en los 2 o 3 primeros años de vida es realmente importante. Antes decía determinante, pero la gente que venía a las relatorías se iba muy deprimida después porque decía, bueno, yo no hice esto con mis hijos, entonces mis hijos están muy mal. Ahora digo que es importante, ¿ya? ¿Ok? Entonces es muy importante tener a la vista esta distinción. El apego es un vínculo muy particular. Antes de pasar a la otra, quería comentarles que, entonces, vamos a hablar de que el apego tiene un carácter monotrópico, es decir, yo tengo relaciones de apego con pocos adultos, ¿no? 2 o 3 adultos en mi vida se van a convertir en mis figuras de apego. ¿Qué es lo que ocurre con los niños institucionalizados? Que ya lo vamos a hablar más adelante, es que ellos no discriminan las figuras de cuidado. Eso es un indicador muy grave, que se puede confundir con una buena disposición hacia la efectividad. Entonces ustedes van a hacer una visita a la residencia, si yo estoy dando ejemplos así como que ustedes dicen que está hablando este gallo, me avisan para yo adecuar mi ejemplo, pero yo esperaría o entendería que si ustedes hacen una visita a una residencia y vienen corriendo 2 cabros chicos y se tiran hacia sus brazos y los abrazan y los besan, uno podría decir que niñito es más amoroso, que afectivo.
movilidad más fluida, son niños emocionalmente confiados. No, eso es amistad indiscriminada y es un indicador muy grave del deterioro infantil. ¿Uno qué esperaría? Que el niño se asuste y se retraiga. Esa es la respuesta natural de un niño, de una cría, ¿no? Que frente al extraño yo me repliego, busco a mi cuidador, porque me estreso, ¿no? ¿Quién es este tipo? ¿Me va a comer? ¿Me va a hacer algo? Entonces yo voy donde mi cuidador, me repliego y busco la contención. Cuando ustedes conocen por primera vez un niño y este niño corre a abrazarlos, ¿no? Y a los 15 minutos quiere irse con ustedes, es un niño que tiene amistad indiscriminada, uno de los peores efectos de la institucionalización, porque es una alteración del vínculo de muy mal pronóstico de recuperabilidad. Y además que expone a los niños a otras vulneraciones. Pues si yo me voy con cualquiera, bueno, me pueden pasar muchas cosas. ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? ¿No? Ya. Bueno, aquí es donde yo les hablaba del tema sin aperitivo al principio. Entonces, si el apego es un vínculo afectivo que yo establezco con la persona que regula mi estrés, es decir, el apego lo establecen los niños hacia los adultos, no los adultos hacia el niño. Esa es una otra distinción elemental. Si yo les dijera a ustedes que yo tengo apego con mi hijo, quiere decir entonces que cuando yo estoy estresado, voy donde mi hijo para que él me calme. Ocurre, ¿eh? Ocurre eso. Ahora, si les pasó alguna vez, no importa. ¿Entienden? Acá el carácter crónico es como el diagnóstico diferencial, ¿no? Ocurre porque a veces uno dice, mira, me fue tan mal en el trabajo que lo único que quiero es darte un abrazo porque ahí yo voy a estar tranquilo. Ahí tienen un ejemplo habitual. Yo sé que ustedes no lo hacen esto, ¿no? Con sus hijos, ni con sus nietos, ni sus sobrinos. Sé que no lo hacen. Pero ahí tienen un ejemplo súper habitual de cuando un adulto busca regulación en el niño. Dame un beso y a mí se me va a pasar toda esta tristeza y esta rabia que tengo, ¿no? El patrón de apego lo establece el niño hacia el adulto. El adulto diseña o se relaciona a través de un estilo de crianza, o un estilo parental, o una forma de cuidar. ¿Qué no es apego? La lactancia no tiene nada que ver con el apego. La afectividad no tiene nada que ver con el apego. El juego no tiene nada que ver con el apego. Y el contacto tampoco tiene que ver con el apego. Un estudio realizado por un equipo de investigadores en el 81 demostró que no existe relación entre realizar bonding. El bonding es cuando las mamás dan a luz y el equipo médico les pone la guaguita en el pecho, ¿no? Para que haya contacto piel a piel y se empiece a formar el apego. No hay ninguna relación en establecer el bonding con el patrón de apego, porque el apego no es ninguna situación puntual. El apego no se hace ni se deshace en un acto específico. El apego es producto de un proceso. Entonces, si yo le hago harto cariño a mi hijo, no voy a tener un patrón de apego seguro. Porque acuérdense que el apego es la respuesta ante el estrés. Entonces yo le puedo hacer harto cariño a mi hijo, pero mi hijo se pega y se pone a llorar y yo digo, ah no, así con llanto yo no me relaciono con niños llorones. ¿Comprenden? Entonces ahí está el vínculo afectivo, pero no necesariamente el vínculo de apego. Entonces el niñito se va corriendo a buscar a la mamá para que lo consuele, ¿no? Típica figura, padre separado, ¿no? Papá saca a pasear al niñito el sábado, el niñito le pasa algo y lo único que quiere es irse donde la mamá. Entonces el papá hace distintas estrategias para intentar calmarlo, pero el niño dice, no, yo quiero a mi mamá. Ahí está la figura de apego clarísima, ¿no? Yo quiero a la persona que me regula mi estrés, con quien estoy yo habituado a regular el estrés. Entonces no es ninguna situación puntual, no es juego, no es lactancia. Muy buena noticia para quienes no han tenido la oportunidad de ser alimentados por su madre. O sea, una guaguita que es alimentada por su mamá no tiene más probabilidades de generar apego seguro que una guaguita que es alimentada a través de fórmula. Muy interesante también otro dato, porque se tienden a confundir estas definiciones. Entonces, la mamá que va a ver al niño a la residencia todos los miércoles entre las 4 y las 6 está fomentando el vínculo afectivo, pero
no necesariamente el vínculo de apego. El vínculo de apego es lo que permite la sobrevivencia. A diferencia de todos los animales, los seres humanos cuando están amenazados buscan refugio en otros seres humanos. El resto de los animales huye, atacan o se esconden. Ahora van a ver que estas respuestas que yo les acabo de dar, huir, atacar y esconderse, están presentes en los niños que viven trauma. Aquí los voy a liquidar. El apego no tiene que ver con la calidad, sino que con la cantidad de tiempo. O sea, ¿cuántas millones de años de error, me entiendes? Porque uno dice, es mejor calidad 2 minutos buenos que cantidad. Y la ciencia ha demostrado que no. ¿Y por qué no? Porque si yo paso tiempo con el niño, tengo una oportunidad o varias oportunidades para que él se estrese, entonces yo puedo regular y convertirme en su figura de apego. Por eso es que es importante el tiempo. En un sistema como el nuestro, ¿no? En Latinoamérica específicamente, nosotros pasamos cada vez menos tiempo con el niño. Afortunadamente al niño, ¿no? Si ustedes entrevistaran a sus hijos y le dijeran, ¿a ti te importa que la mamá trabaje tanto? Obviamente que les va a decir que sí le importa porque no quiere llevarse mal con ustedes, pero si le preguntáramos a su fisiología, al niño le da lo mismo que él lo cuide. Lo importante es que hay alguien que lo cuide. Si es la mamá, maravilloso. Si es la abuela, estupendo. Si es la educadora de párvulo, bien. Si es la nana, excelente. Todo este aparataje conceptual y cultural de este rol del papá y la mamá es solo lingüística y dialéctica. Acuérdense que no les ofrecí cosas ahora al principio. ¿Me entienden? O sea, desde la fisiología del niño, lo importante es que alguien te cuide. Y es vital, lo voy a buscar como una necesidad biológica. ¿Se acuerdan la definición de apego? Necesidad biológica y relacional. O sea, esto es como tener sed, medio sed. ¿Me entienden? Lo voy a buscar desesperadamente. Voy a buscar estar en sintonía con otra figura. Lamentablemente los niños se dan cuenta que una forma de estar en contacto con el cuidador es a través de las crisis y las pataletas. Porque hay algunos papás, no ustedes por supuesto, que no atienden el estado crepuscular de la pataleta, así le llamo yo. Ninguna pataleta aparece, ¿no? Viene a través de un proceso que yo le llamo como el crepúsculo de la pataleta. Pero el adulto generalmente no ve ese proceso, sino que ve la posesión demoníaca manifiesta, digamos, ¿no? Pero uno se pierde el proceso. ¿Cómo se lo pierde? Porque está ocupado, porque tiene que trabajar, porque tiene que cocinar, porque tengo que hacer las cosas que tenemos que hacer. El niño aprende entonces que si yo aumento mi intensidad, tengo la respuesta del cuidado. Hay una creencia popular que es correcta y coherente con la ciencia, y que es que los niños hacen pataleta para llamar la atención. Sí, es correcto. Ya quieren llamar la atención, porque aprendieron que de esa forma obtienen la atención, ¿no? Ahora, ¿por qué es complejo? Porque criar en Latinoamérica es complejo. O sea, si ustedes ven desde las políticas públicas, la duración del postnatal, para un investigador en estas materias sería casi una burla, una broma de mal gusto, ¿entiendes? Un postnatal científico debiera durar 2 años por lo menos. Y porque en Chile es muy difícil criarse. ¿Y cuánto tenemos que trabajar? ¿9 horas? ¿8 horas al día? Entonces, ¿en qué rato estamos con nuestros hijos? Afortunadamente están las mamás, o sea, la familia extensa, las educadoras de párvulo, que una investigación de Mark Greenberg, que es un especialista en estas materias, demostró que las educadoras de párvulo pueden modificar hasta el 30% del patrón de apego que trae el niño de su casa. 30% es muchísimo. Ahora, el tema es que lo pueden modificar para bien, pero también pueden empeorar. También hay investigaciones que demuestran que las nanas se transforman en figuras de apego para los niños. Entonces hay 2 consideraciones como tips para ustedes. Ojo con cambiar a sus hijos de colegio o de jardín. Ojo con despedir a la nana, si es que ambas situaciones se han
vuelto una situación regular para el niño, ¿no? Porque ahí puede estar una figura de apego y contención. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? Me cuentan ustedes, ¿ah? ¿Dudas o consultas? ¿No? Ya. Acuérdense que vamos a llegar al trauma, bueno, pero que es importante entender para que ustedes después cuando lleguemos al trauma digan, ah, perfecto, ¿ya? Este círculo es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando un niño no está estresado, o sea, cuando a un niño no le pasa nada, la ciencia dice que es un niño que está con la exploración activada. ¿Qué es la exploración? No es necesariamente esto de buscar y subirse a los árboles, no me refiero a esa exploración. Cuando hablo de exploración me refiero a un estado sin estrés. Entonces, exploración es alimentarse, respirar, jugar, correr, desarrollarse, crecer, estudiar. ¿Me entienden? Exploración es todo lo que hacemos cuando no estamos estresados. Pero de pronto viene un estrés, ¿no? Tenemos un niño, por ejemplo, que está jugando en el parque, entonces él estaría sin estrés, está activada su exploración. Y este niño se sube a un columpio y se cae. Entonces experimenta un estrés, ¿no? Lo que ocurre con ese estrés es que interrumpe la exploración. Ese niño no quiere seguir columpiándose. Ese niño que o sea, ¿qué esperaría de un niño saludable? Es que el niño vaya, ¿dónde creen ustedes? Donde su figura la ve. Muy bien. Que no necesariamente el papá o la mamá, pero que vaya donde su cuidador. Desde estos enfoques se habla de cuidador. No de papá, mamá, figura parental, figura maternal, tercero significativo, padre social, madre espiritual, qué sé yo. A nosotros los psicólogos nos encantan poner nombres a todas las cosas raras, nombres raros quiero decir, pero el tema es cuidador. Entonces cuando se interrumpe la exploración, se activa el apego, es decir, se activa la necesidad biológica de buscar contención en el adulto que regula el estrés. Ese adulto regula el estrés, ¿no? Toma al niño, ya, tranquilo, ya va a pasar, te caíste porque te estabas columpiando muy fuerte, la mamá te da un besito en la herida. No sé por qué las mamás dan besos en la herida, porque eso es un tema muy bacteriano. ¿Por qué no dar besos al niño, no? Pero bueno, por alguna razón está la creencia de que dar el beso en una herida la va a sanar. Yo creo que podría empeorar, en realidad. ¿Ah? Los niños creen que cuando tú le das un beso se le pasa el dolor. Sí, pero ¿por qué leía? Yo me sigo cuestionando eso. Y me pregunto, ¿y si fuera una herida más radical, también le darían un beso ahí? No. Entonces es como además un beso discriminatorio. Entonces, se interrumpe la exploración, se activa el apego, viene el adulto, me calma y me regula, ¿no? Y se activa la exploración de nuevo. Al ratito el niño dice ya así como ya quiero volver a jugar, oye, pero quédate un ratito. No, así como que no, yo ya no quiero, ya te usé, ya te utilicé, ya me serviste para esto, déjame explorar. A este círculo le vamos a llamar el círculo de la seguridad emocional. Esto repetido, constante y permanente construye seguridad emocional en el niño. Ahí hay un montón de investigación que podría dar para otro seminario. Ojo, me estoy invitando de nuevo. Que guarda relación con que la seguridad emocional es un pilar fundamental para la sobrevida de los niños. Me refiero como a la sobrevivencia, ¿no? En un mundo que no está diseñado para ellos. Aunque a veces creemos que sí. Los niños que ven, que miran los niños, ¿han intentado hacer ese ejercicio? ¿Qué creen ustedes que ven los niños cuando caminan por la calle? Ven rodillas, ven muebles, perros y otros niños. Sí, porque los niños no caminan así, nadie camina así. Entonces, y el mundo no está desarrollado para ello. 2 libros para pintar en una mesa chica no es un ambiente acomodado para los niños.
Menos si ese es lo antecesor, por ejemplo, a una entrevista en el tribunal. Ustedes tienen sala, ¿qué se llama? Con la sillita chica y las dos. Y los libros de pintar. Pero con los lápices con punta. Nunca tienen punta esos lápices. Hay que sacarlo. ¿Saben? Bueno, eso también daría para otro, pero uno tiene que partir de este supuesto. Cualquier entrevista a un niño fuera de su ambiente predecible y seguro es un estrés gigante. Entonces, yo les recomendaría que traten de evitar a toda costa, yo sé que la ley lo señala, ¿no? Pero si pueden evitarlo porque tienen indicadores potentes para decidir si entrevistar a un niño o no lo hagan. Lo pasan pésimo. ¿Y saben qué? No se nota. Lo que yo les voy a presentar hoy día, bueno, en algunos sí se nota, ¿no? Y está bien, porque si uno lo ve, puede tomar precaución. Pero cuando no se nota, yo les voy a mostrar hoy día que los efectos del trauma no son visibles para el observador. Que tú puedes tener un niño con un ataque de pánico, el símil a un ataque de pánico de un adulto, frecuencia cardiorrespiratoria disparada, secreción de cortisol, adrenalina, así hasta el cielo, y tener un niño tranquilo. Eso es lo complejo del trauma infantil, que uno no lo ve. Pero si tú pudieras medir a ese niño, o sea, si tú pudieras medir el cortisol de un niño que está siendo entrevistado en el tribunal o en una sala Gesell, te darías cuenta que ese cortisol está disparado hasta las nubes. Es decir, lo está pasando mal. Ya les voy a mostrar evidencia así ruda. Acuérdense de la aperitiva que les dije al principio. Entonces hay que tener en vista este proceso, porque este proceso va construyendo un patrón de apego seguro. En la medida que yo atienda el estrés infantil, la necesidad de mi hijo, este niño se va a sentir más contenido, más seguro. Entonces imagínense ustedes todas las recomendaciones que hay en la televisión, las recomendaciones que dan incluso algunos colegas y que tienen que ver con ignorar las paralelas. ¿Vieron alguna vez niñera SOS en el cable? Terrible. O sea, si quieren enmendar eventuales errores, vean niñera SOS y no hagan nada de lo que hace ella, ¿no? Cualquier acción que tenga como fin ignorar a un niño que está en una crisis es como algo antinatural. No tiene otro efecto que aumentar la intensidad de la crisis. Entonces todo esto de ándate para la pieza, yo no hablo contigo si es que estás llorando, yo les voy a mostrar hoy día que los niños menores de 7 años no tienen la capacidad de autocontrolarse, no tienen la estructura mental desarrollada. Ándate para la pieza, ándate al rincón del pensamiento, así llorando contigo no, cálmate y conversamos. Vuelve cuando estés tranquilo. Es como si ustedes llegaran después de un mal día de trabajo a la casa, ¿no? Mal, así, enojada o con pena, y le dijeran a quien está en su casa, ¿no? Su esposo, su amigo, su familia, oye, tuve un día pésimo y mira, ¿sabes qué estoy? Y de repente le dijeran, no, así, enojada, ¿no? Ándate a la pieza, cálmate un rato y cuando estés tranquila vos. Para uno le parecería algo absolutamente imposible de que pudiera ocurrir, y si ocurriera, bueno, hasta ahí nomás llegaría a tu relación probablemente. Pero para los niños no parece tan irrisorio. A los niños sí les podemos pedir que se calmen, que dejen de llorar para que podamos hablar con ellos tranquilos, cuando yo les voy a presentar hoy que ellos no tienen esa capacidad de autocontrol todavía. Es una capacidad de desarrollo. ¿Y por qué? Porque acuérdense que tenemos un 80 a un 75% de deuda de desarrollo cerebral. Y es en el córtex, ¿no? Cerebral, en nuestra capa superior del cerebro, donde están posicionadas todas esas funciones ejecutivas que no están desarrolladas. Entonces, para un niño decirle cálmate es como decirle a la selección que juegue bien. No, por el momento no se puede. ¿Ok? Entonces tengamos a la vista este círculo que es indispensable. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces, el magistrado hablaba recién del daño por institucionalización. Uno podría pensar en los peores traumas
en la institucionalización. Uno podría señalar que los niños están muy mal ahí. Pero yo les voy a hacer un par de aclaraciones hoy día. El gran daño que genera la institucionalización es que no le otorga al niño un espacio vincular estable. Es decir, como el cuidador rota permanentemente porque entra la tía Juanita, se va la tía Pepita, después entra la otra tía, y esta se va, y después la otra de noche llega, y el turno cambia en la mañana, ¿comprenden? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no puedo generar una forma de relacionarme con los adultos porque los adultos permanentemente cambian. Entonces, cuando yo construyo la estrategia para relacionarme contigo, que eres una tía cariñosa y que atiende mi estrés, después viene una tía que es menos cariñosa y que es normativa, y después viene otra tía que me ignora, y después viene otra tía que es displicente, y después viene la otra tía que es cariñosa. Entonces la pregunta para el niño es: ¿cómo diablos me tengo que relacionar con los adultos? Y ese es el gran deterioro de la institucionalización, muy mal puesto el nombre, porque el deterioro por institucionalización no es de la institución, es un deterioro vincular, relacional, afectivo. Y si no es de la institucionalización, ojo con lo que voy a decir, las familias guardadoras también pueden producir este deterioro. Si son inestables, si son impredecibles, pueden generar los mismos deterioros que una institucionalización. Entonces, cuando ustedes les hablen de daño por institucionalización, ustedes debieran entenderlo como daño vincular. Es decir, el daño que se genera por la ausencia de un espacio vincular estable y predecible. ¿Cuáles son los requisitos para que el niño pueda tener clara qué estrategia tengo que yo diseñar para relacionarme con el adulto? Que el adulto sea estable, es decir, que sea siempre el mismo o los mismos adultos quienes me cuidan. Que sea continuo, es decir, que pase tiempo con el niño. Que sea predecible, o sea, que tenga una respuesta de cuidado uniforme. Hay investigaciones que demuestran que en la crianza lo que genera mayor predisposición hacia la psicopatología en el futuro es la impredictibilidad. O sea, que el cuidador sea confuso, que tú no puedas anticipar la respuesta, que sea un cuidador que un día te quiere y el otro día te ignora y después al tercer día te maltrata, luego es negligente y luego te vuelve a querer, y así todas las combinaciones posibles por un periodo de 1 o 2 años puede desorganizar un niño. Entonces, estabilidad, continuidad, predictibilidad, ausencia de estrés, es decir, que no sea el cuidador quien genera el estrés en el niño, que es lo que ocurre en el trauma y que por eso es tan grave. O sea, que quien debiera cuidarme, quererme, quien me hace daño. Se ha demostrado que un alto porcentaje de las pataletas, que vimos un ejemplo más suave, son activadas desde los sistemas de cuidado, es decir, desde los adultos, ¿no? Les voy a poner ejemplos bien cotidianos. Por ejemplo, cuando... ¿no? Yo creo que esto lo vamos a dejar también. Cuando mi hambre es el hambre de todos. Yo sé que a ustedes no les ha pasado esto, pero es como cuando la mamá dice, tengo hambre, vamos a comer. Entonces cuando mi hambre es como el hambre de todos, ¿comprenden? Cuando mi frío es el frío de todos. Oye, este lado, abriguémonos, así que todos nos tenemos que abrigar. Entonces, si yo tengo a mi hijo que está armando el Lego y le faltan 2 piezas para terminar un Lego que lleva armando 3 años, y tú llegas y dices, oye, hace frío, Gonzalo, abrígate, ponte polera. Miren, repasemos un poco. Cuando yo estoy armando el Lego, ¿qué es lo que está activado? ¿La exploración o el apego? La exploración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué probabilidad hay que Gonzalo deje de armar el Lego para decirte, sí mamá, me voy a abrigar? 0, ¿no? 0, ¿no? Entonces, Gonzalo te ignora. Abrígate, con las últimas piezas para que quede igual al de la caja. Entonces tú vuelves y dices, Gonzalo, te pedí que te abrigaras.
Entonces él todavía aún no te pesca, entonces uno sube la intensidad y le dice, ya pues, abrigarse. Y ahí, ¿qué es lo que hace Gonzalo? Focaliza la atención contigo, ¿y qué es lo que se activa? El apego. Porque ella está estresado, está haciendo algo, ¿no?, que él lo tenía motivado y se interrumpe esa ejecución, entonces a mí me da rabia y yo me enojo. Entonces voy hacia ti. No quiero ponerme el polerón, no me voy a aplicar porque a ella no le interesa seguir armando el Lego. Él busca el contacto tuyo para ver cómo diablos baja la intensidad de su molestia. Con esto no quiero decir que los niños no tienen que abrigarse, ¿no? Porque no son, aunque uno debería, es recomendable, si uno tiene frío, tocar al niño para ver si ese cristiano está helado. Porque además estos gallos siempre andan como recubiertos con una capa de ácaros, polvo y transpiración que los vuelve prácticamente impermeables, ¿no? Entonces, claro, lo recomendable es, está bien, es pegar. Entonces yo nomás me abrigo. ¿No? La norma es importante para los niños, pero ¿cómo yo entiendo entonces a Gonzalo que armando un Lego ahora se va a poner mañoso? Entonces el sistema de cuidado dice, no se te puede pedir nada. O sea, he armado el Lego todo el día y te pido que te pongas te pido una cosa, ponte un polerón súper sencillo, tú te paras y vas al closet, sacas el polerón, te lo pones y sigues armando el Lego, ¿no? Entonces, ¿qué empieza? Ya, ahí a Gonzalo ya el Lego, nada, o sea, él ya está enojado y está tal vez en el suelo pataleando, o está ya el crepúsculo, yo me lo perdí, entonces está la manifestación de la posesión, ¿no? Y ahí, obviamente, es más difícil intervenir una crisis. Entonces, lo que les quiero mostrar con este ejemplo es que la mayoría de las crisis son gatilladas por los sistemas de cuidado, o sea, son gatilladas por los adultos. Entonces, los niños van a buscar desesperadamente esta contención, este apoyo en el tercero cuidador, en el adulto, para poder calmar su estrés. Como la institucionalización no genera esa estabilidad, no siempre está la persona que a mí me calma, ¿no? ¿Qué es lo que se ha demostrado? Que en algunas instituciones residenciales que son pequeñas y que logran tener cuidadores estables, el deterioro es menor. O sea, no tiene que ver con la infraestructura, con lo que comen, con lo que dejan de comer. Sí es cierto, a veces viven vulneraciones al interior de las instituciones y eso también es grave. Pero el deterioro por institucionalización es vincular. Entonces, también es atribuirle al FAE. Dentro de una política de desinternación, que es una buena medida, ¿me entienden? Desinternar a los niños es una buena medida, que es lo que ha perseguido Sename desde hace un par de años, evitando incluso las institucionalizaciones tempranas de niños entre 0 y 3 años. La desinternación es una excelente medida. El tema es que a eso hay que acompañar con el fortalecimiento de las familias guardadoras. Porque si las familias guardadoras no cumplen con la estabilidad, la continuidad y la predictibilidad, pueden generar igualmente daño. No es automático, no es que yo saco un niño de una residencia y lo meto en un FAE y libré a ese niño del deterioro por institucionalización porque ya no está en la institución. El deterioro es vincular, así que el riesgo sigue estando presente. ¿Es menor? Sí, es menor, porque la familia guardadora cumple el requisito de que son pocos los que me cuidan, entonces yo puedo organizarme para responder a la respuesta de cuidado. Los niños y nosotros necesitamos organizarnos para responder a las respuestas de cuidado. Cuando yo no puedo predecir el ambiente, eso me impide a mí tener una estrategia coherente. Entonces, cuando ustedes llegan a trabajar, ustedes ya llegan a un ambiente conocido, saben cómo reacciona, saben a quién saludan, por quién se hacen los locos y siguen de largo, ¿me entienden? Con quién pueden hablar inmediatamente, con quién no. Eso es un ambiente estable y predecible, y eso genera seguridad emocional. El primer día de trabajo, pues uno ya le activa el estrés. El primer día del jardín, activa el estrés. No tiene que ver con otra cosa que con una respuesta súper natural de un niño. El primer día del jardín, ponerse a llorar y no querer quedarse en el jardín. En una sociedad que estimaría que la respuesta de ese niño, mamón, llorón y regalón, es menos saludable que la del que entra al jardín y se va corriendo a abrazar a la tía. O sea, el segundo está muy mal. El primero está impecable. Está llorando, si se está separando de su mamá. El cristiano que se mete corriendo hasta el fondo y que llega con las dos tías de la mano, ese tipo tiene amistad indiscriminada.
¿Se dan cuenta? Esperamos de los niños cosas para lo cual no están preparados. Si uno va al súper, esta es la típica y que me encanta en Latinoamérica, el supermercado pareciera ser un panorama familiar. Entonces uno va con el de 5 y con el conchito de 3, ¿no? El súper que está diseñado, ¿ustedes han visto dónde están los juguetes en las góndolas? No están arriba los juguetes están abajo, para que cuando pase el niño lo vea. Te lo juro, está así como casi estrategia de marketing. Todo está abajo al alcance de ellos, ¿para qué? Para que cuando vayan pasando, ¡pum! Mamá, quiero este, ¿me entiendes? Entonces uno va al supermercado y dice, ya, panorama familiar, cuando todo al supermercado, uno va con la expectativa de que los niños van a estar dentro del carro, que van a andar todo bien. Entonces en mitad de góndola el niño le pide algo y tú le dices, mira, en realidad no puedo comprártelo, porque ahí está la norma, ¿no? No puedo comprártelo, hoy venimos a abastecernos de comida. Entonces si tu hijo te dice, mamá, tienes toda la razón, fue mi error. Yo lamento no tener a la vista la economía familiar. De verdad que no sé qué estaba pensando, muchas tareas en el colegio me han despistado. De verdad que lamento pedirte este juguete, es un error, no te preocupes. Ese niño está gravísimo, ¿me entiendes? Tenemos que intervenirlo, hay que intervenir a la mamá, ¿comprendes? El niño saludable es el que explota y dice, es que yo lo quiero, y se lo lleva hasta el final de la caja, ¿no? Aunque tú sabes que no lo vas a pagar, pero dice, ya, por último voy a tener a la bestia nomás, ya después yo fuera del súper me las arreglo. Ese es el niño saludable. Entonces, claro, yo estoy poniendo un ejemplo más cotidiano, ¿no? Pero en la residencia, el niño que está descontrolado es también el más saludable. Y no el que está bien adaptado a condiciones residenciales, lo he leído en 300 informes. Los niños no se pueden adaptar a condiciones residenciales porque no hay estabilidad. Entonces el que está adaptado está mal. ¿Me entienden? Es una bomba de tiempo ese niño. Es una olla a presión. ¿Cómo te adaptas a un contexto que por tu fisiología, por tu naturaleza, no te podrías adaptar? Y ustedes lo pueden leer en los informes. El niño presentó un periodo crítico al principio y luego se adaptó de forma favorable a las condiciones de la residencia. En un modelo, miren, aquí vamos a tener el primer atisbo al trauma. En un modelo que está centrado en la patología, en la enfermedad, para intervenir, miren cómo se llaman los programas, reparación del maltrato grave. En un modelo que está centrado en la patología, todos los que están bien no reciben intervención, pero podrían necesitarla. ¿Quiénes reciben intervención? Los que están descontrolados, que son los más saludables, pero más difíciles de manejar conductualmente. Te tengo loco con la cámara, ¿no? Pero no, es que yo tengo un déficit atencional con hiperactividad que no me traté. ¿Se entiende? Entonces, estos pasan piola. Y además que son ejemplos para sus amigos. ¿Por qué tú te tienes que subir al techo? Mira aquí Héctor cómo se queda tranquilo. Entonces Héctor dice, buena estrategia. Yo bloqueo mi expresión, no solo me mantengo tranquilo, sino que además tengo la atención del sistema de cuidado. Yo sé que si ustedes tienen más de 2 hijos, ustedes no ocupan ese ejemplo, ¿no? Oye, mira, tu hermano se comió todo y tú estás con los garbanzos esparcidos por toda la mesa. Yo sé que ustedes no lo hacen, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que este niño aprende que es mejor bloquear la expresión, que me trae menos problemas. Pero el bloqueo emocional no es que esa emoción se disuelva, esa emoción no se disipa, queda ahí y se va sumando acumulativamente con otro estrés. ¿Vamos bien? Entonces, no todo niño descompensado requiere una intervención reparatoria y no todo niño tranquilo no requiere una intervención reparatoria. Si su hijo le hace pataletas en el súper, está maravilloso. Si no se adapta al colegio, mejor todavía. Eso podría ser un genio. ¿Entienden? Es difícil adaptarse a todo esto para un niño.
Ustedes saben lo que ha demostrado la neurociencia, que los niños debieran ir primero al jardín, aquí los voy a liquidar, pero es ciencia, ¿no? Antes de los 2 años. O sea, toda la estructura preescolar de sala cuna y todas sus, ahora hay como 1000 etapas, ¿no? Medio, menor, medio, mayor, chiquitito, te haces pipí, no te haces pipí, ¿me entienden? No deberían ir al jardín. Deberían solo estar libres y jugar y ser regulados cuando están estresados. Hay una investigación potentísima, les puedo mandar el link después si me recuerdan, de Mark Greenberg, que realiza una investigación y él aísla 11 variables que predicen el éxito escolar si están presentes en la etapa preescolar. ¿Se entiende? O sea, 11 componentes que si tú los ves, podrías decir, este va a ser un escolar exitoso. 8 de las 11 variables son socioemocionales y el intelecto está al final. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que menos predice el rendimiento escolar es el intelecto. Y si ustedes revisan los sistemas educacionales preescolares, tienen un énfasis cargado al tema intelectual. Le están enseñando inglés a los niños que tienen 2 años, 3 años. Eso no va a hacerlo un adulto más capaz. ¿Y por qué las variables socioemocionales son las que predicen mejor el rendimiento? Porque si yo estoy seguro emocionalmente, si yo me siento seguro emocionalmente, tengo mayor capacidad de exploración. Para yo poder aprender, tengo que estar tranquilo. Si yo no estoy tranquilo, yo no puedo aprender. ¿Ah? La pirámide de Maslow. Sí, de las necesidades básicas. Y miren, esto es bien gravitante porque uno podría decir entonces, si yo tengo un niño que ha vivido trauma y está institucionalizado, y va, por ejemplo, ¿hay algún psicopedagogo acá? Ya, entonces puedo dar el ejemplo tranquilo. Y va el psicopedagogo, no va a haber un efecto ahí, ¿me entiendes? Porque él no está tranquilo, a él no le interesa aprender. A él le interesa recuperar la seguridad emocional. Cuando uno está en estrés, no quiere aprender. Si yo los llevo a la plaza pública de Siria hoy día y les paso un libro, ustedes no lo van a querer leer el libro, ¿se entienden? Ustedes lo que van a querer es anticipar si va a haber un atentado, si va a venir una guerrilla, si pasa un tanque, pero ustedes no van a estar interesados en estudiar. Con el trauma, lo que ocurre es que Siria se lleva por dentro, ¿me entienden? La guerra se lleva por dentro. Entonces yo estoy siempre anticipando o tratando de anticipar una experiencia que podría dañarme. Entonces no tengo interés en estudiar. Por eso es que los niños que han vivido trauma y que están institucionalizados tienen mal rendimiento escolar. Y por más psicopedagogos que le coloquen, no van a superarlo, sino hasta que se sientan seguros. Y para que se sientan seguros, yo no necesito intervenir en el área escolar, sino que lo vincular. El sistema es muy dado. ¿Se entiende? Lo vamos a repasar más a fondo. Bueno, ya les hablé de esto, pero de los daños vinculares asociados a la institucionalización, los más gravitantes son 2. Dificultades para controlar el impulso, amistad indiscriminada. Si yo nací en un contexto de alto riesgo y vulnerabilidad, entonces estoy en modo guerra, yo no he tenido tiempo para estar con la exploración activada. Entonces mi desarrollo cerebral es menor con relación a un niño que sí ha estado protegido. Y si yo tengo un desarrollo intelectual menor, significa que las estructuras mentales asociadas a la regulación de los impulsos no están fortalecidas. Y por eso esos niños no pueden detener el impulso de pegarle a otro niño, hacer una pataleta, insultar, ¿comprenden? No está la estructura cerebral que frene ese impulso. Entonces, si yo quiero pegarte, te pego.
igual que el asesino en serie. Yo te quiero matar y te mato. No hay nada que controle la activación de la amígdala. La amígdala, que está mal entendida como un núcleo, la amígdala no es un órgano específico, la amígdala es un conjunto de conexiones neuronales que está relacionada con la respuesta al estrés, con la respuesta al miedo. Es como el hombre de las cavernas que todos llevamos dentro, ¿no? La amígdala, cuando hay estrés, se activa. Entonces, si por ejemplo hubiese una explosión afuera, mi amígdala se activa y yo me preparo para la lucha. Puedo salir arrancando también, pero el ejemplo más noble es que yo me prepare para la lucha. Entonces yo me preparo para la lucha, ¿no? Es lo que haríamos todos aquí los lomos plateados, preparados para la lucha. Entonces digo, ah, no, pero hubo un choque. Entonces mi estructura cerebral le dice a la amígdala, calma, no es guerra, no estás en amenaza, esto va a pasar. Entonces mi amígdala se desactiva y yo vuelvo a explorar. ¿Me entienden? ¿Sí? Para los niños que han vivido trauma ocurre una hiperactivación de la amígdala. O sea que las estructuras mentales que están asociadas a regular este conjunto neuronal no están. Entonces la amígdala me dice a mí, estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro, estás en peligro, permanentemente. Entonces, para un niño traumatizado, yo voy y lo recibo en el tribunal y le digo, hola mi amorcito, y me acerco a darle un beso, la amígdala le dice, te van a pegar, ¿no? Entonces el niño se prepara para la acción, pero tú ves un niño así. Pero si tú lo midieras, es un niño así, que está preparado para la acción, y que incluso podría pegarte, ley natural. Si yo siento que me van a atacar, puedo atacar yo antes, ¿no? O podría paralizarse y recibir el beso, o podría poner cara de que sí quiere el beso, complacencia. Ya les voy a mostrar los indicadores, no me vuelven locos ahí porque es como que prácticamente no hay que hacer nada con los niños. Ya les di un tips que no me acuerdo cuál era, pero se lo di, no sé si lo anotaron ni me lo recuerdan. Pero esto es el segundo tips. La mejor forma de saludar a un niño es no saludarlo. ¿Sí? Si ustedes juntan a dos niños en una plaza, ¿quedan plazas? Casi ya no quedan plazas, ¿no? Yo me crié en plaza y nos juntábamos con mis amigos a jugar fútbol y hacíamos otras maldades, pero eran espacios muy bonitos. Eso creo que ya casi no hay, ¿no? O sea, habría que pedirle permiso al narcotráfico para ver si podemos columpiar, una cosa así. Si ustedes ponen a dos niños en una plaza, los niños no dicen esto. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, con algunos temas en el colegio, mi tía es un poco exigente. El otro día nos hicieron un mono de plasticina que me costó porque bueno, mi coordinación psicomotriz no es lo suficientemente fina. Y tú, bueno, con mis papás separándose, lo mismo de siempre. ¿Te parece si jugamos a la pelota? Muy buena idea. Los niños, ¿qué hacen? Tú los juntáis y juegan. Para ellos la pauta social no les importa. Una pauta social del todo absurda, porque el saludo además, el beso de saludo, no es un beso. Cuando es un beso, el otro dice, oye, o decir, oye, ¿qué va tú? Me dio un beso. En la mejilla es un mejillazo. ¿No? Entonces, para ellos no es necesaria esa acción. Y porque además, les puede resultar incómodo. Yo pincho cuando saludo. Y si soy un desconocido, acuérdense, la respuesta natural de un niño es cuando tú vas con tu hijo y te encuentras con un amigo, hola, ¿cómo estás? Saluda al tío. Entonces el hijo te mira así como, ¿en serio? Así como, no me hagáis esto de nuevo, si a mí no me... Entonces, ¿tu hijo qué hace? Entonces hacen así, como que no saben si tienen que dar la mano. Yo a mi hija le enseño que saludar es hacer así. No sé, ya saluda así. Ahora si el otro dice, oye, que me han educado tu hijo, a mí me importa un pepino porque yo quiero que ella me visualice a mí como su figura protectora. Ella va a terminar saludando porque no queda otra después. Hay que saludar porque si no uno es mal educado, un roto, ¿no? Está bien saludar por lo demás, no estoy incitando a que no saluden. Pero no son pautas necesarias para los niños. Ahora, el problema es que para un niño, si ya a un niño normal le es una lata hacer eso, para un niño traumatizado es muy complicado que lo toquen, por ejemplo. Un niño abusado sexualmente
tocarlo, para él, la alarma. Te van a abusar, te van a hacer de nuevo lo que te hicieron. Fisiológicamente, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, adrenalina, cortisol, ¿comprenden? Es como que viniera el león a comerte y tú solo quisiste hacerle cariño. Y no necesariamente el niño lo manifiesta, que es lo más letal del trauma. El trauma hay que observar una serie de indicadores. Entonces es bien complicado, ¿me entienden? Uno podría decir, yo quiero ser amoroso contigo, entonces yo me bajo, te saludo, te toco los cachetes típicos, ¿no? Pero no a todos les gusta, no todos quieren eso. Yo soy súper respetuoso, algunos me dicen que soy frío, pero yo soy respetuoso con los niños. Porque yo no sé qué le pasó a él. Y esto puede ser desde una guagua de 2 meses hasta un campeón de 8 años. Yo no sé lo que él vivió en su casa. Entonces, si yo lo tomo a él y lo alzo, con todo mi amor, ¿me entienden? Con toda mi humanidad, pero este cabrón puede pensar que me lo voy a comer. Literalmente. Hay una respuesta en el trauma complejo, grave, que se llama el freezing, que es el congelamiento. Que son niños que, por ejemplo, tú te acercas y el niño queda así, paralizado. ¿Sabes quiénes ocupan el freezing para sobrevivir? Los animales. O sea, el freezing es una respuesta tan primitiva que es como cuando va caminando el mono, bueno, estos todavía no caminan, van gateando el mono y de repente da vuelta un árbol, ¡pum! Un león. Pero así. No sé si los leones comen monos, pero se entiende el ejemplo, ¿no? Entonces está así, entonces el mono dice, si me hago el muerto, capaz que me salve. O sea, el freezing es una respuesta cuando ya como que el peligro es inminente y tu cerebro colapsa. Y hay niños que se congelan. Hay niños que viven como si el león se los fuera a comer todo el día y a cada segundo, que es lo que les voy a demostrar hoy día, y que por eso es tan delicado intervenir el trauma. ¿Sí? Ustedes me soplan. Ah, me queda. Sí. Miren, el cortisol es una hormona, es la hormona del estrés, ¿no? Esto que yo les decía, si empezara a temblar, a haber un terremoto, lo que ocurre es que el cerebro dispara señales, algunas glándulas que secretan hormonas. Una de estas es el cortisol, que prepara el cuerpo para la huida o para la acción. Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, la sangre se va a la periferia, a los músculos esqueléticos para preparar la huida, la pupila se abre y se dilata para que entre mayor luz y mejorar la visión periférica, las fosas nasales se expanden para recibir más oxígeno, para alimentar la musculatura. Por eso cuando tú asustas a alguien, la gente hace esto. Es inmediata e instintiva la reacción como para oxigenar y preparar para la reacción. Nadie se asusta así. ¿Comprenden? Entonces, tu cuerpo se prepara para una respuesta ante el estrés. Entonces está el terremoto, tiembla y uno se sienta así, ¿no? O no sé si a ustedes no les pasa, pero porque estos que dicen, no, calma, o sea, cálmense, todo está bien, esto va a pasar, pero si tú me dices ese gallo tiene, no sé, 130 latidos por minuto. ¿Comprenden? Se activa fisiológicamente el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que en los niños que han vivido traumas y han tenido institucionalizaciones prolongadas, ocurre una hipercortisolismo. Es decir, el cortisol llega a un punto en que está en permanente secreción. Miren lo que descubrió Gunnar, que este es un capo del cortisol, en 2001. Después del 1er al 6º año, posterior a la adopción, el patrón del cortisol sigue estando alterado. 6 años. Es decir, ese niño, después de 6 años de haber sido insertado en una familia que ahora lo quiere, que lo trata bien y que no es negligente con él, aún así, ese niño se activa de pronto en este modo trauma, modo selva o modo guerra. Por eso estos tipos le pusieron trauma complejo del desarrollo. Entonces, yo voy a dejar esto instalado y lo vamos a retomar. Es imposible pensar que exista un proceso terapéutico capaz de reparar eso.
Eso es lo que ha demostrado la evidencia. O sea, ¿usted le quiere decir que el psicólogo especialista en reparación no puede arreglar a este niño? No, no puede arreglar. No depende de eso. Es imposible con este nivel de complejidad y de daño. No es suficiente. Una sesión a la semana para conversar de tus cosas no va a llegar a normalizar tu patrón de cortisol. Si cuando incluso insertado en una nueva familia que te quiere, después de 6 años sigue estando alterado. ¿Y la resiliencia, Mónica? Que ahí nos metemos en un tema que es súper interesante. Porque la resiliencia dice que es la capacidad de un niño de dar respuesta a la adversidad, ¿no? O sea, en un contexto negativo él aún sale adelante. Pero yo creo que eso no es un niño saludable. Porque un niño que está en un contexto negativo, traumático, debiera estar mucho peor. Entonces, si los papás se separan, por ejemplo, y fueran a mi consulta, si me dicen, oye Gonzalo, ¿sabes que mi hijo se está haciendo pipí, le pegó a un compañero en el colegio, no hace las tareas, se porta mal, ayúdanos, ¿qué hacemos con él? Entonces yo le diría a ellos que su hijo está saludable, que está impecable, que bueno que está así, y trabajaría con ellos, no con el niño. El niño no está mal, el niño está reaccionando frente a una situación estresante. Preocupante sería que esos papás dijeran, mira, después de nuestra separación, mantuvo el rendimiento académico, quiere ir al colegio, ahora hace caso en todo y se porta bien. Eso no es un niño que está respondiendo bien. ¿Comprenden la lógica? Los niños debieran expresar el daño. Así están hechos. Por eso que esto de, si tú le dices a tu hijo, no tomes eso porque vas a almorzar, y tu hijo te responde así, bueno mamá, dice, ¿qué niño más bien portado? Cuando en realidad ese niño debiera ser porfiado. No está, les voy a mostrar un video antes de salir al break, no está la estructura que te permita atajar el impulso. Estamos hablando de que esa estructura empieza a tener un carácter más definido alrededor de los 6 o 7 años aproximadamente. Entonces, decirle a un niño de 2 años, cálmate y hablamos, el niño te diría, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo me calmo yo? No tengo el elemento cerebral para detener ese impulso. En efecto, la pataleta se define como la incapacidad de poder colocar en palabras algo que me está sucediendo y por consiguiente la imposibilidad de regularlo. Por eso hace pataleta. Si no, no harían pataleta. ¿Y esto hasta qué edad? Porque ya hablamos de 8 años, pero podemos tener adolescentes que también tienen estas conductas y que pueden haber sufrido un trauma a temprana edad, y si consideramos los 6 años, o sea, podría manifestarse incluso posterior a los 8 años. Sí. ¿Y seguiría siendo normal? No. Uno esperaría, pero esto se puede expresar. Yo sé que ustedes no tienen pataletas, pero uno tiene pataletas. Yo tengo 20 y tantos años y tengo pataletas. No ¿Comprenden? hablamos de una aislada, hablamos de algo que pueda ser recurrente, por ejemplo, semanalmente, diariamente, pero en niños más grandes. Sí, uno esperaría que alrededor de los 7 u 8 años existan algunas estructuras mentales más primitivas, pero donde tú pudieras ver intentos por autocontrolarse, autorregularse se llama, ¿no? Y eso se va volviendo más complejo y más fino, ¿me entiendes tú? Con la edad. O sea, uno esperaría, por ejemplo, que una persona de 20 años tuviese estrategias de autorregulación. El tema es que la estrategia de autorregulación no surge espontáneamente, como lo plantearon muchos teóricos, no sé, Piaget, Whittaker, Papalia, a mis colegas que nos teníamos que leer esos libracos gigantes. Más encima se descubrió que no tenían la razón, así que leímos de mucho más, me gasté no sé cuántas lucas en fotocopia, casi como para demandar a Piaget y a Papalia. Esas estructuras mentales no surgen automáticamente. ¿Por qué? Acuérdense, el cerebro se termina de desarrollar en la interacción con el otro. Entonces, si mi contexto vincular no es del todo favorecedor,
puede ser que tú siempre tengas un déficit en los temas de autocontrol y por eso que hay adultos, por ejemplo, que agreden a sus parejas. Por eso que hay asesinos. Por eso que hay gente que si tú, no sé, le dices, oye, pero ¿por qué hiciste esto? Te golpean. No tiene desarrolladas las estrategias de autocontrol porque estas no emergen espontáneamente. Dependen de la relación con el otro, lamentablemente. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo? Sí. Nosotros trabajamos también en tribunal y que uno ve y tú pesquisas quizás esto tarde, 12, 13 años. ¿Qué posibilidad hay cuando se llevan efectivamente estos programas? Que tú dices que al inicio de estos programas de reparación no va a surtir el efecto que uno busca. No. Y posteriormente, ¿puede surtir un efecto, una ayuda Es ante difícil. autocontrol? O sea, es una ayuda. Sí, es una ayuda. ¿Ya? No quiero que se entienda de que no sirve, digamos. Es una ayuda. Pero el fenómeno es más complejo. Entonces, lo que va a ocurrir es que salvo que ese joven de 12 13 años en el futuro se encuentre con un exorcista relacional, así les llamo yo, que son, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cualquier coincidencia con la vida real es que a veces uno está mal y se engancha con una pareja que realmente te saca el demonio. Uno nunca sigue con esa pareja porque como le pasaste los demonios, ya está hecho pebre y ya no quiere seguir contigo. Pero son estos exorcistas relacionales que vincularmente te sanan. Esa es la posibilidad que tiene ese joven. Existen. Y mira lo curioso de lo que estoy diciendo. Vincularmente te sanan porque la reparación es vincular, no es terapéutica. No basta con que tú le digas a un niño que no le va a pasar nunca más. Él tiene que recuperar la seguridad emocional. Es como cuando a uno le va mal, yo sé que a nadie de ustedes le ha pasado esto, pero cuando uno le va mal en una relación de pareja, cuando el otro es infiel. ¿Ya? Entonces el otro es infiel, uno sufre, llora, lo pasa mal. ¿Cuál va a ser tu primera advertencia para una posterior relación? Vaya a estar, ojo con el celu, con el Facebook, ¿comprenden? Sobre todo al principio. Por más que el otro te diga, mi amor, yo jamás te sería infiel, tú le pones cara que sí, que le crees y todo, pero vas a estar, ojo. ¿Y cuándo te vas a tranquilizar? Cuando haya pasado tiempo y las acciones de él te demuestren a ti que eso no va a ocurrir, entonces tú te sientes segura y ya no te preocupas tanto. Ahí está la reparación del daño. Relacional. Entonces, más importante que el colega que hace la terapia y va al niño una hora, una vez a la semana, la educadora de trato directo es la fuente. Con quienes menos se trabaja. Con quienes menos se trabaja, los menos especializados, en los que han vivido muchas veces más trauma. Ustedes saben que en Europa no se puede trabajar con niños si tú has vivido un trauma infantil y no has hecho un proceso de elaboración del mismo. Ya les voy a poner algunos ejemplos que complejizan todo esto más. Pero van dimensionando que el tema es complejo, ¿no? O sea, que aquí no estamos hablando de algo como que se pueda solucionar de una forma lineal, así como niño deteriorado, terapia reparatoria, niño reparado. Dígame. Una consulta, Sí. usted dijo recién que le había tocado leer un montón de psicólogos que más encima no tenían la razón. Y partió Sí. explicándonos de que lo que nos iba a enseñar, nos iba a explicar, tenía base científica. Sí. Entonces, eso me queda la duda, ¿cuál es la base científica? Porque fue comprobado empíricamente, dijo usted. Sí. ¿Cómo se comprueba empíricamente esto de tan abstracto? ¿Pero qué cosa? ¿Qué específicamente? ¿Todo esto? Sí. Se hacen, por ejemplo, estudios longitudinales. ¿Ya? Por ejemplo, siguen a niños desde el momento del nacimiento hasta los 25 años. ¿No? En esos estudios longitudinales se aplican algunos instrumentos de medición fisiológica, ¿no? Sabemos que si, por ejemplo, el cortisol se mide con una muestra de saliva. Entonces, hay un patrón, no sé si alcanzan a ver, pero este es un estudio que se realizó entre niños normales sin trauma y niños con trauma. Entonces se comparó, esto por ejemplo, porque no hay como un método específico, hay cientos, pero le puedo dar bibliografía. Entonces, miren, este es el patrón de cortisol normal a medida que avanza el tiempo. Y miren el patrón de cortisol de un niño que ha vivido trauma. O sea, este delta,
que acá está en el punto de medición 14 y este está en el 8, ¿no es cierto? O sea, podríamos decir que un niño que ha vivido trauma está 6 veces más estresado que un niño que no lo ha vivido. Entonces, cuando yo me refiero a estudios científicos, son este tipo de cosas. ¿Cómo yo lo podría comprobar, por ejemplo, para bajarnos más concreto? Si yo pudiera medir a este niño, hoy día le mido el cortisol, y después de la primera sesión en el PRM le mido el cortisol de nuevo, este niño está mucho más estresado que el primero. Ya les voy a mostrar por qué. ¿Ya? La terapia es un espacio para revivir el trauma. No es la excepción. No tenemos nada de mágicos ni especiales los psicólogos. ¿Comprenden? Porque el fenómeno es muy complejo. El niño no dice, este es un psicólogo, entonces con él no me va a pasar nada. No, yo soy un león potencial de enfermedad. De hecho, los niños lo dicen que cuando van a terapia no quieren hablar de lo mismo, ya no quieren ser psicólogos, me preguntan de lo mismo siempre. Y con toda la razón, porque él querría hablar de lo peor que le ha pasado en la vida. Y con un cristiano que no es continuo, no es estable, no es predecible. Es como que si yo les dijera a ustedes, ¿me podrían contar el lado oscuro de su vida hoy? No, ustedes me dirían no. Ahora, si alguien quiere, le doy un free pass para la cosa. Nos vamos a un break. Bueno, 10 o 15 minutos y partimos de vuelta.